Los pactos con el diablo o con demonios es uno de los temas más interesantes en cuestiones de relatos e historias paranormales. Esas diversas situaciones en las cuales un hombre o una mujer se ven en la necesidad de recurrir a hacer un trato con seres que no son de nuestro plano, a cambio ya sea de un favor material, dinero, poder o lo que la persona convenga, a cambio ya sea de su propia alma o de algo de igual valor para él. En esta ocasión, quiero compartirle pequeñas historias que nos han hecho llegar sobre la temática de pactos con el diablo. Esas historias en las cuales los seres humanos se ven inmiscuidos en situaciones que probablemente no entienden, pero que por la necesidad tienen que recurrir a ellas. Y sin más que decir, comenzamos. Mi nombre es Guillermo Guillén. Recuerdo que una vez estaba de visita en la casa de mi abuela en el valle de Yaqui, en Sonora. Esa tarde los perros de pronto empezaron a ladrar muy descontrolados. Y al ver quién se acercaba a mi abuela de inmediato corrió a cerrar las puertas de la casa. Para mi sorpresa, quien iba pasando era un hombre joven el cual iba cargando unas ollas y unos sartenes, el cual solo pasó de largo frente a la casa. Yo siempre tuve a mi abuela por ser una persona educada y muy respetuosa de los demás. Todo aquello me sorprendió por la forma en la que actuó. Al consultarle el porqué de todo aquello, ella solo me respondió que lo hacía porque no quería meterse en problemas, ya que aquel hombre que acababa de pasar era conocido porque siempre que podía decía que el diablo lo había salvado. Y es que siempre contaba la historia que él había sido un hombre de fe, pero que pese a todas las cosas siempre le salía mal. Dice que un día quiso hacer trampa en un juego de cartas, pero lo descubrieron y lo persiguieron para quitarle la vida. Entonces, en el momento que vio todo perdido y no tenía para dónde escapar, le pidió ayuda al diablo y de una manera inexplicable se salvó, y que aquellas personas que lo perseguían desaparecieron de la noche a la mañana. Dice mi abuela que desde que le pasó eso que él cuenta, se volvió como una especie de predicador de su fe, cosa que no le gustaba a la mayoría de las personas del pueblo, pues ellos eran de la fe católica. Total que luego de casi 30 años después, aquel hombre falleció. Cuando se corrió la voz de que ya aquel hombre había fallecido, una mujer que era amiga de mi abuela y que vivía cerca de la casa de aquel hombre le comentó a mi abuela que aquel hombre era un solitario, que nunca tuvo familia o al menos no se le conoció ni esposa o hijos. También nos dijo que en la casa de aquel hombre sucedían cosas extrañas cada cierto tiempo. Ella dice que se escuchaba una voz muy ronca y fuerte que le gritaba dentro de la casa y que aquel hombre gritaba suplicando piedad, que acompañado de eso también sonaban una especie de latigazos, cadenas, y que al otro día aquel hombre se veía como golpeado del rostro y de los brazos. Cuentan que alguna vez alguien se atrevió a preguntarle que por qué estaba así golpeado, y aquel hombre solo respondía que era el mismo diablo que se le presentaba cuando tenía mucho sin hablar con él, y que lo castigaba por su falta de compromiso. En alguna ocasión llegó a mostrar las heridas que tenía en sus brazos y en sus piernas a causa del castigo que según él recibía. A pesar de que algunas personas en el pueblo decían que solo eran inventos de él, otras personas sabían que él vivía solo y no se observaba a nadie entrar a su casa. Otros incluso lo tachaban de esquizofrénico y algunos afirmaban ver sombras alrededor de su casa. En fin, solo él sabía lo que sucedía allí dentro y se llevó su secreto a la tumba. Mi nombre es Mitzi Rodríguez. Quiero compartir una pequeña historia que se solía contar en mi pueblo cuando yo era pequeña. Allí vivió un señor que decían que tenía mucho dinero, el cual era conocido por eso mismo, ya que en aquel pueblo, por ser de las personas más ricas del lugar. La cuestión es que cuando aquel señor falleció, empezaron a suceder muchas cosas extrañas en el pueblo.
Pues como era una persona muy conocida, el día de su velorio, aquella hacienda estaba llena. Una de las personas que asistió a ese velorio comentó que por la calle se escuchaba un caballo afuera en la calle principal. Aquel sonido de los cascos llamó la atención de todos allí presentes, pues pensaron que era alguien que llegaba para unirse a ellos en aquel velorio. Pero de repente vieron pasar frente a ellos un enorme caballo de color negro. En aquel momento se sintió una vibra extraña en todo el lugar. Poco a poco las personas se fueron yendo. La persona que cuenta esto dice que él fue de los últimos en retirarse de aquel velorio. Dice que al ver que la mayoría de las personas se habían ido, decidió entrar a la parte donde estaba el ataúd con el cuerpo. Justo cuando entró a aquella habitación, dice que en una de las paredes se escuchaba un chillido como si un cerdo estuviera muy furioso y estaba al otro lado de esa pared escarbando para poder meterse a la habitación. Pero como si todo aquello no era suficiente como para asustar a los pocos que se habían quedado presentes, de pronto una sábana blanca, la cual se acostumbraba a colgar donde va la imagen de Cristo, se vio como una sombra, la cual era la figura como un diablito que era pequeño, el cual estaba allí saltando de la sábana hacia el ataúd de aquel hombre y se quedaba allí bailando como haciendo burla de aquello. En ese momento las personas que habían quedado salieron corriendo de aquel lugar muy asustadas por todo aquello que estaban presenciando, y a raíz de todo eso fue que se empezó a comentar en el pueblo que aquel hombre tenía un pacto con el diablo y que en su velorio había venido a reclamar su alma. Mi nombre es Alejandro Fer y esto de los pactos con el maligno es algo muy real. Muchas personas han alcanzado la riqueza que ahora poseen a costa de hacer tratos con él, resultando de la noche a la mañana como personas poderosas, con dinero y mucha influencia en la sociedad que les rodea. En la industria de la música es algo común que muchos famosos que siempre se mantienen en el top de la música o la farándula sean pertenecientes a alguna especie de culto o secta que rinde adoración a ciertas entidades de bajo astral para poder así mantenerse en esas posiciones. Entre tantos, se menciona al cantante Abel Tesfaye, o mejor conocido como The Weeknd. Se dice mucho sobre que este señor hizo un pacto con el diablo para poder mantener fama y dinero. En varios de sus videos, como la trilogía de videos juntos como I Can't Feel My Face, te da a entender que él está cantando en un bar y ninguna de las personas de su alrededor le presta atención. Pero entra en escena un tipo blanco algo tétrico, y al lanzarle el encendedor a The Weeknd, enciende en llamas, y es entonces cuando todos a su alrededor empiezan a prestarle atención solo a él, dando a entender que vendió su alma y se quemará en el infierno. Después, en otro video que se llama Tell Your Friends, hace alusión a querer cancelar el pacto, pero que ya no puede, ya que este no es como un juego en el cual puede irse cuando quiera. Y luego en el video se ve cómo le quita la vida a aquel señor todo tétrico de la historia y lo entierra. Después, en la canción de The Hills, le empiezan a pasar cosas que atentan contra su vida, como tener un accidente de auto, y al llegar al cuarto de su morada, allí está aquel señor tétrico que representa al diablo. Está allí sentado en la esquina esperándolo junto a dos mujeres. Muchos han sido los rumores que este cantante, teniendo álbumes muy buenos, se disparó de la noche a la mañana con una fama y muchos hits de golpe, pues a pesar de tener muy buen material, no había pegado mucho en la industria musical. Saludos a todos, mi nombre es Arián Rosales. Quiero contarles sobre unas tías que son hermanas de mi abuelo por parte de mi papá, las cuales ya están bastante mayores. La cuestión es que me comentan otros tíos que una de ellas en su juventud tenía la costumbre de salir cada noche pasando la luna llena. Pues resulta que mis tíos viven en un pueblo que está situado en un cerro, y en ese lugar hay una cueva que, según cuentan las personas,
solo se abre cada año y que solo las personas elegidas pueden entrar y salir en un solo día y que además obtienen gran riqueza. La cuestión es que a esa tía que les mencioné, que salía en ese tiempo, mi bisabuela se dio cuenta de eso y le preguntó que hacia dónde iba. Y ella le respondió que solo iba a ver a su novio un momento. Pero ella, no quedando muy convencida de eso, le dijo a uno de mis tíos que la fuera a seguir y que viera a dónde era que salía tanto. Pues se dio cuenta que a donde iba era aquella cueva y se quedó afuera esperando a ver qué pasaba. Dice ese tío que vio cómo salió una luz desde dentro de aquella cueva como si estuviera de día. Se quedó esperando, pero se impacientó y se fue. Tiempo después esa tía le contó a su hermana, mi otra tía, que ella había hecho un pacto con el diablo a cambio de dinero y belleza. Y pues ella se sorprendió al escucharla decir eso, pero en vista de su incredulidad le dijo que la llevaría para que ella misma viera lo que estaba diciendo. Y la llevó ante la presencia de aquel ser. Fue entonces que mi otra tía no solamente creyó en lo que decía, sino que también terminó uniéndose a aquel pacto. Pues resulta que desde que yo conozco a esas tías, son algo así como hierberas. De esas señoras que son místicas, que usan hierbas para casi cualquier cosa. Pues se dedican solamente a eso y nunca les ha faltado dinero. Llevan una vida muy cómoda. Cuando llegamos de visita son muy espléndidas y muy compartidas. Con eso a lo que se dedican lograron sacar a sus hijas en estudios profesionales. Pero nunca se casaron, solo tuvieron sus hijas. Ahora ya están mayores, pues la mayor tiene casi 79 años y la menor como 75 años. Y se ven muy jóvenes para tener esa edad, pues puedo jurar que no aparentan ni tener 50 años. Y la verdad es que sí son muy bien parecidas, muy bonitas. Según mi tía, la mayor, dice que ellas vivirán hasta los 100 años. Eso es un relato que no solo lo platica la gente de mi familia, sino la gente del pueblo también. Mi nombre es Nina Reyes y quiero compartirles una pequeña experiencia que conozco. Pues resulta que en la iglesia cristiana donde asisten mis primas, un día llegó una señora. Iba muy desesperada pidiendo ayuda porque decía que ya no podía más, que necesitaba salirse de ese mundo. Pues mencionó que ella era una bruja, pero que el diablo ya le estaba pidiendo la vida de su hijo y ella por supuesto que no quería dársela. Relató que hacía trabajos y que era buena en ello. Cuando le preguntaron, ella les dijo que fueran al panteón y podrían identificar muchas cosas. Y en efecto, fueron al panteón, mientras los hombres iban poco a poco cortando con el machete la maleza que había allí. Ella iba caminando descalza como si nada. Les mostró dónde identificar las tumbas y los tipos de trabajo que hacía y muchas otras cosas más. Los hermanos de la iglesia empezaron a clamar a Dios por ella, y con el pasar de los días ella llegaba a la iglesia, pero iba toda golpeada y arañada, a lo cual solo decía que era el diablo quien la golpeaba y le decía que no le sería fácil salirse de allí. Ella tenía mucho dinero y en su casa había 1 metro cuadrado que no tenía piso, sino que era solo de tierra, y ella comentaba que allí, en esa habitación, se paraba para que el demonio la poseyera. Fueron días difíciles, pues fue perdiendo todo lo que tenía. Le pasaron muchas cosas, pero pues con su creencia y ayuda de los de la iglesia y de Dios, ahora ella ya está bien. Recuerdo que en cierto momento de mi vida me asesoré en busca de ayuda especial, pues estaba en una situación que sentía que me hundía. Luego de investigar y preguntarle a ciertos conocidos que solían alardear de conocer a ciertos brujos o personas que podían contactarlos con el Señor de las Tinieblas para que los ayudara en una situación desesperada como la mía. Resulta que a raíz de eso logré contactar con un señor que era de Catemaco, Veracruz, el cual era muy conocido y respetado en el campo de las situaciones de la magia negra.
Era una persona conocida por hacer tratos muy serios, además de que no aceptaba trabajar con cualquier persona, y menos por deseos ridículos como conciertos, bajar de peso, cosas absurdas que se les ocurre a los jóvenes, o ese tipo de cosas tontas que suelen pedir. Por muchas razones no puedo contar a cabalidad mi experiencia, solo quería escribirla a manera de reflexiva sobre la veracidad de hacer pactos con el diablo. A veces esos pactos son sellados con sacrificios propios o de familiares, los cuales te lleva mucho tiempo, y con quien hagas el trato busca colmar tu paciencia para que vea qué más estás dispuesto a ofrecer, hasta lo más sagrado que tengas o a quien valores más en tu vida. Así que, si alguna por situaciones desesperadas de la vida se ven en la necesidad de recurrir a esto, piensen bien lo que ofrecen y para qué lo quieren. Piensen en los problemas que atraerán a su vida y por ende a qué tipo de personas atraerán en su vida a causa de su dinero o aquello que ustedes estén pidiendo a cambio. Ya que los pactos siempre vienen con trampas o trucos. Nada es totalmente real lo que promete o el cambio que se pide. Es por eso que, al no ser conscientes de esto, la mayoría de las personas que hacen pactos se arrepienten. Luego andan buscando ayuda en las iglesias. Incluso el Vaticano ha mantenido acuerdos y ha tratado de rescatar a estas personas, pero casi nunca lo logran.